Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Si se puede poner sobre sus pies y abrir sus Biblias en Salmos 92. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que vino, que dispuso su corazón para venir. Estamos de fiesta, amén. Estamos juntos de vuelta otra vez para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice el Salmos 92. Voy a leerlo del 1 al 4. Dice: bueno es alabar a Jehová, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es anunciar por la ¿qué? Por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches, con el arpa de 10 cuerdas y la lira, con el tono suave del arpa. Ciertamente me has alegrado, oh Jehová, con tus hechos, grito de gozo por las obras de tus manos. Amén. A ver, ¿cuántos pueden gritar? Más fuerte. Ya venimos descansaditos, ¿ok? Vamos a estar nuevamente gozosos, bien contentos. Aunque traigamos problemas, hay que estar contentos. Aunque estemos tristes, pues hay que alegrarnos. Aunque estemos en angustia, en dolor, hay que alegrarnos, porque cuando usted se mete a la presencia del Señor, todas esas cosas se desaparecen, amén. Entonces deje sus cargas, sus angustias, sus dolores, sus problemas en el Señor, y verá que va a haber cambio en su vida, amén. Si pueden orar juntamente conmigo para poner este servicio en las manos del Señor, amén. Señor, maravilloso y hermoso Señor, en esta hermosa mañana que estamos aquí, nuestros hermanos juntos aquí en armonía, reunidos, Señor, le damos las gracias porque nos ha permitido estar una vez más aquí juntos, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Gracias por este gran privilegio, Señor, porque tenemos libertad, Señor, de alabar y de expresar lo que sentimos hacia usted, Señor. Gracias porque nos ha bendecido, nos ha sacado de situaciones difíciles, Señor. Nos ha librado de la muerte sin saberlo, Señor. Tantas cosas y tantas bendiciones, Señor. Por eso en este día, Señor, disponemos nuestro corazón para alabarle y glorificarle y dar nuestra mejor alabanza, Señor. Le ponemos este hermoso servicio en sus manos, Señor, y le pedimos que usted obre conforme a su voluntad en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Que prepares nuestros corazones para recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor. Y use de una forma maravillosa a la persona que va a estar compartiendo su palabra, Señor. Se lo pedimos, mi Rey, en nombre de Jesús. Amén. Aplaudan, hermano, al Señor. Él está aquí. Tú estás aquí con nosotros, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Te alabamos en este día, Señor, te exaltamos, Padre. Reconocemos que dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos. Vamos a exaltar al Señor, hermanos, todos juntos. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar. Para librar y para romper toda obra de maldad, y para sanar, para librar mi alma. Él está aquí para sanar,
estás, apláudale a Él fuerte, hermanos. Alábale con las palmas. Vamos a reconocer que nuestro Padre es lento para la ira y grande en misericordia. Te alabamos por ello, Señor, y te alabamos con nuestras palmas, Señor, te alabamos con nuestra boca. Vamos a decir todos juntos, hermanos, porque grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Dígale, porque grande es el Señor. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande, Señor. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Vamos a decir todas las voces, el ejército. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Una vez más, todos digámosle. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Sí, Señor. Estamos marchando todos los días, Señor. Estamos luchando contra toda potestad, Señor. Pero no estamos solos, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios que hace grandes maravillas, Señor, dándole poder a su pueblo. Si nos humillamos ante ti, Señor, podemos estar seguros que seremos escuchados, Señor. Gracias, porque no levanta sus manos en señal de humillación al Señor, para que usted se entregue al Señor y que Él haga lo que tenga que hacer en su vida. Amén. Algo pasará en esta tierra si hay un pueblo que ora. Se estremecerán los cielos si hay un pueblo que clama a Él. Algo pasará. Esta tierra, si hay un pueblo que ora al Rey, se estremecerán los cielos si hay un pueblo que clama a Él. Las puertas de
su gloria descenderá sobre esta ciudad. La lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos. La lluvia cae, dígale, la lluvia cae. La lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos. La lluvia cae, dígale, la lluvia cae, cae sobre mí, Señor. La lluvia cae, la lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos. La lluvia cae. Dígales, cae sobre mí, Señor. Manda tu lluvia de bendiciones a mi vida, a mi familia, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra nación. Llénanos cada día, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos, pero contigo todo lo podemos. Aunque no tenga más fuerzas, yo te invito a que alabes al Señor. Aunque tengas problemas, alaba al Señor, porque vas a poder ver la mano de Dios obrando en tu vida. Pero va a ser a su tiempo, no al tuyo. No te canses de orar, no te canses de alabar, porque Él va a orar, pero a su tiempo, no al tuyo. Amén. Dígale una vez más, la lluvia cae. La lluvia cae, La lluvia cae, la lluvia cae. Si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos. La lluvia cae. Una vez más, humíllese al Señor. los cielos caen, La lluvia cae, los cielos caen, la lluvia los cae, cielos caen, la lluvia los cielos cae. caen, la lluvia se abre, los cielos caen. Si mi pueblo se humilla, se abrirán los cielos. La lluvia cae. En este día me humillo a ti, Señor. Nos humillamos a tu presencia, Señor, reconociendo que eres grande, Señor. Venimos a tomar, Señor, de tu agua viva. En este día, Señor, rogamos de tu agua viva en nuestras vidas. Ven a tomarla, Él es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomar, hoy ven a tomar. Él es más dulce que la miel.
refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Hoy ven a tomarla, Él es más dulce que la miel. Refresca mi alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Hoy ven a tomarla, Él es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Él es el agua de vida, agua de vida saludable para mí, agua de vida saludable para mí. Apláudale a Él, hermanos. Tú eres el agua de vida, Señor, saludable para cada uno de nosotros. Y así mientras usted está ofrendando, le voy a pedir que abra su Biblia As you're giving away, putting your offerings, please open your Bibles. en Romanos capítulo 1, versículo 17. It's going to be in Romans 1:17. Bendito sea mi Señor. Bendito sea, Padre. Gracias, mi Señor. Y mientras usted se prepara, le voy a pedir por favor que salgan los niños. El día de hoy empezamos ya con nuestras actividades regulares. So our kids could go to their classes. We're starting our regular activities. Van a salir los niños de 4 a adolescentes. 4 to adolescents. Se van a ir a la cafetería y a la iglesita que tenemos, It's going to be in our small church, and also the cafeteria will be used porque los salones se están pintando, se están arreglando y hasta el siguiente domingo van a estar listos. because the rooms are being remodeled. Así con mucho orden salen nuestros niños. And with a lot of order, our children go to their classes. Aleluya. Hallelujah. Y nos preparamos con la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17. So it's going to be Romans 1:17. Póngase por favor sobre sus pies. And please rise. ¿Ya lo tenemos todos? Do we all have this? Amén. Amen. Bendito sea su nombre, Señor. Aleluya. Hallelujah. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romans 1:17. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word and the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteousness should live by faith. Tome su lugar, por favor. Please take your seat. El tema que el Señor me dio el día de hoy es, mas el justo por la fe vivirá. The theme today, or the title, is the righteous should live by faith.
Ha habido mucha controversia acerca de este tema, There has been a lot of controversy about this theme, aún desde el inicio de la iglesia cristiana. even at the beginning of the church. Había debate acerca de qué cosas se tenían que guardar los recién convertidos. There was a lot of debate about what the recent converts had to ordain by. Y a lo largo del tiempo esto ha sido un tema preocupante si no se escudriña la escritura como es debido. And this subject has been an interesting or debated on if the scripture isn't scrutinized properly. Y el día de hoy traigo un tema acerca de lo que es la salvación por fe. And I'm going to be talking about salvation through faith. Hay muchísima información en las escrituras acerca de este tema, There's a lot of scripture about this subject. así que sería imposible tocar todas las citas bíblicas en una sola predicación. It'll be impossible to touch on all the Bible verses in just one preaching. Pero vamos a ver cosas esenciales acerca de lo que es la salvación por fe. We're going to see essential things about salvation through faith. Dios escogió a un hombre para establecer sobre él un pacto de gracia. God chose a man to establish his covenant of grace, Y para darse a conocer a un pueblo que vendría después de aquel pacto. and to be known in a group of people regarding this pact. A Abraham se le dio la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. The promise that was given to Abraham was that all the families of the earth will be blessed. Y en Génesis capítulo 15, versículo 6, And in Genesis 15:6, dice la palabra que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. and Abraham believed in this, and it was counted as righteousness. Y aquí vemos el primer aspecto de la gracia de Dios sobre Abraham. And we could see the grace of God upon Abraham. Él todavía no era judío, He wasn't yet Jewish. todavía no se establecía la ley mosaica. We didn't have the Mosaic law yet. Dios en su soberanía God in his sovereignty, le hizo el llamado a un hombre God in his sovereignty called upon a man. y Abraham respondió con fe. And Abraham responded with faith. Y al haber respondido por fe y haber creído en el Señor, And when he responded by faith and believing in the Lord, dice que le fue contado por justicia. and this was counted as righteousness. Los descendientes de Abraham empezaron a multiplicarse The descendants of Abraham started to multiply. en el hijo de la promesa que fue Isaac. The son of promise, which is Isaac. Después vino Jacob, After that, Jacob came. después los 12 patriarcas. After that, the 12 patriarchs. Y ya estando ellos en la tierra de Egipto, Once being in the land of Egypt, después de 430 años, after 430 years, el Señor los sacó de la esclavitud. the Lord took them out of slavery. Y hasta entonces And after el that, Señor estableció sobre ellos la ley mosaica. and after that, the Lord established the Mosaic law, Ordenanzas, ordinance, mandamientos commandments para el pueblo de Dios. for the people of God. Esos mandamientos fueron establecidos únicamente para el pueblo judío, They were established for the Jewish people, que en aquel momento se encontraban con un trato especial de parte del Dios soberano. they were treated special from the sovereign God. La Torá o la ley de Moisés The Torah, the Mosaic law, era un código de leyes, it was a code of laws los cuales tenían un carácter verdadero y un carácter santo. in which they have a true character and righteous. Así aquel código de leyes revelaba también The code of laws revealed, el carácter perfecto y santo y soberano de Dios, it also revealed the perfect character of God and his sovereignty, que les había dado la bendición de haberlos sacado a la libertad, that he had given them the blessing of giving them liberty. y Dios sobre ellos estaba diciéndoles prácticamente And he was practically telling them que era un Dios santo that he is a holy God. y estaba estableciendo su justicia He was establishing his righteousness a través de la ley mosaica, through the Mosaic law, una justicia perfecta, a justice that is perfect, una justicia sin error. a justice there's no error. De hecho, la palabra nos enseña en 1 de Timoteo 1:8
The word teaches us in 1 Timothy 1:8 que la ley es buena, that the law is good. el mandamiento es santo, justo y bueno, Romanos 7:2. Romans 7:12, the command is holy, righteousness, and good. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. The law of God is perfect. Salmo 19:7. Psalms 9:7. Así que no hay imperfección en la ley del Señor. There's no imperfection in the law of God. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento Just in the Old Testament and the New Testament, se unen en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. they unify together in the presence of our Jesus Christ. La ley que el Señor estableció sobre su pueblo The law that was established in his people, era de carácter ceremonial, civil y moral. it was a civil festivities and so forth. Y por lo tanto el judío debía modelar su conducta The Jewish people had to moderate their conduct y su manera de vivir And the de way of- acuerdo a la ley. and their way of living according to the law. En su instauración de sacrificios y fiestas, And in all their sacrifices and feasts, la ley era especialmente tipológica the law was a typological, y era una sombra de lo que se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo. it was a shadow was going to be revealed in our Lord Jesus Christ. Pero la ley no tenía la virtud de vivificar al hombre, The law did not have the virtue to revive man, porque la ley demanda una absoluta obediencia. because the law requires an absolute obedience. La ley exige una perfecta obediencia a la voluntad de Dios, The law requires a perfect obedience to the will of God. como lo dice Romanos 3:20, Just as Romans 3:20 says, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. no works of man could justify men. Ningún before ser God. humano será justificado por guardar las ordenanzas de la ley. By guarding or fulfilling the law, nobody could be saved. Porque por la ley o por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Because true law is how you acknowledge the sin. Debido al estado caído del hombre, Because of the fallen state of man, el hombre no puede alcanzar por sí mismo man cannot by himself un estilo de vida que llene las expectativas de Dios, que es un Dios santo. a style of life that could go before God, a God who is holy. Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romans 5:20 says that the law was given like that sin could overflow. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? But La gracia. But when sin was impactful, grace went more and abundantly. Pero antes de la gracia de Dios en Cristo, But before the grace la ley sirvió of God, the law para revelar al hombre que estaba completamente perdido. was given like that man can determine that he was completely lost. El apóstol Pablo aseguró And the Apostle Paul said, que la ley no podía salvar al hombre. the Apostle Paul said that law cannot save man. Pero la debilidad no estaba en la ley. The weakness was not in the law. La debilidad fatal se encontraba en el hombre. The fatal weakness was in man. Romanos capítulo 8 versículo 3 Romans 8:13. dice que lo que era imposible para la ley, What was impossible for the law, diciendo el apóstol Pablo, saying the Apostle Paul, por cuanto era débil en la carne. because I was weak in the flesh, Así que ningún hombre cumplió la ley a su perfección. no man can fulfill the law in its perfection. Podemos decir entonces que el objetivo de la ley, uno de los objetivos de la ley, We can say that one of the objectives of the law es revelar el pecado en la vida del hombre is to reveal the sin in the life of man. para que podamos reconocer Like that, we can recognize nuestra necesidad de la gracia de Dios. our need of the grace of God. Todo hombre en la tierra tiene necesidad de la gracia de Dios. All men on earth have a need of the grace of God. Ningún hombre, por muy sabio, por muy perfecto, por muy fuerte que sea,
No man wise or perfect or so forth, perfect, se puede salvar a sí mismo. can save themselves. Between quotes, perfect can save themselves. Ningún hombre, por muchas obras de caridad que haga, se puede salvar a sí mismo. No man with many good works can save themselves. Porque ningún hombre ha guardado la ley en su sentido completo. Because no man has been able to fulfill the law. Como dice la escritura en Romanos 3:23. Just as the scripture say in Romans 3:23. Por cuanto todos pecaron, Because all have sinned, están destituidos de la gloria de Dios. they have fallen short from the glory of God. Dice la escritura que en Romanos 3:22, Romans 3:22. que la escritura lo encerró todo bajo pecado, Everything has been captured under sin. para que la promesa que es por la fe Because the promise that is through faith en Jesucristo in Jesus, fuese dada a los creyentes. it was given to the believers. Si usted se ha puesto a leer la carta a los romanos, If you have read the letter to the Romans, se va a encontrar en el capítulo número 1 you will find in chapter 1, que Pablo habla acerca de que el hombre dejó la gloria de Dios, it talks about how dejó de adorar a Dios that man left the glory of God, stopped praising God, y adoró la creación. and started glorifying Y creation. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, Paul, guided by the Holy Spirit, da un número de pecado, gives a number of sins, de maldad, of different sins, en la cual el hombre que no es creyente vive. in which a man that is an unbeliever lives. Después de esto, Pablo argumenta también con el pueblo judío, And after this, the Apostle Paul argues with the Jewish people, mostrándole también el pecado al pueblo judío. showing them the sin of the Jewish people. Y ya para el capítulo 3, Pablo declara enfáticamente, And in chapter 3, Paul says, no hay justo ni aun uno. there's no righteousness, not even one. No hay quien busque a Dios. There's nobody that seeks God, Por cuanto todos pecaron, Because- están destituidos de la gloria de Dios. because since all have sinned, they all fall short of the glory of Ni el God. gentil, Just as a Gentile ni el judío, or the Jew ni ninguna otra persona or any other person se puede salvar can be saved porque todos estamos en pecado because we are all under sin. y necesitamos la gracia de Dios. We need the grace of God. La escritura lo encerró todo bajo pecado. The scripture has put everything under sin. De manera que por la ley nadie se puede justificar para con Dios. In which by the law nobody can justify themselves before God. Gálatas 3:11, Galatians 3:10. porque todos los hombres que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Because all men who depend on the works are under damnation. Gálatas 3:10, Galatians 3:10. porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 3:20. Romans 3:20. El Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Gálatas 3:2. The Holy Spirit is not received through the law, but by receiving by faith. La Galatians. ley produce ira. Romanos 4:15. Romans 4:15. Y hay un sinnúmero de versículos And there's a lot of verses que nos enseñan que el hombre por sí mismo no puede alcanzar la justicia de Dios. Man by himself cannot become righteousness. Entonces, otro de los propósitos de la ley One of the purposes of the law está en Cristo. is in Christ. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente, y la simiente es Jesucristo, The seed is Christ, el Mesías. the Messiah. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. God sent his son like that he could be born through a woman Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su edad adulta, under the law, since his birth all the way into his adult life. Él fue el único He was the only one. que cumplió todos los requisitos de la ley. He is the only one that fulfilled all the requirements of the law. Él fue el único He was the only one. que no tuvo pecado. There was no sin in him. Él fue el único que estuvo bajo la perfecta soberanía y voluntad de Dios. He was in the perfect and sovereignty will of God. Él fue circuncidado.
He was circumcised. Él fue presentado al templo. He was presented before the temple. Él fue bautizado. He was baptized. Aun cuando el bautismo que practicaba Juan el Bautista era para arrepentimiento. Even though the baptism that was practiced by John was for repentance, Jesús no tenía nada de a qué arrepentirse. Jesus did Él es not, santo. Jesus did not have to do it because he did not have to repent of anything. He is holy. Y Juan el Bautista no lo quería bautizar. And John the Baptist even did not want to baptize him. Pero le dice nuestro Señor, déjalo, hazlo, porque a eso hemos venido, a cumplir la justicia. But the Lord said, go ahead, do it, because we came here to fulfill all righteousness. Jesucristo cumplió toda la justicia de Dios. Jesus Christ fulfilled all the righteousness, all the law. Jesucristo vino a cumplir las promesas que se encontraban en el Antiguo Testamento. Jesus came to fulfill all the promises that were in the Old Testament. Él fue el único hombre, la única ofrenda ofrecida perfecta. He is the only man, the only perfect offering that was offered Delante de un Dios que es soberano y que es santo. before a sovereign God who is perfect. Fue ofrecido perfecto, fue ofrecido santo He was offered perfect, y cumplió toda la justicia de Dios. and he completed all the justice of God, all the law. Satisfació las demandas de la ley. He satisfies all the demands of the law. Y cuando Él fue a esa cruz And when he went to that cross a morir por cada uno de to nosotros die for each one of us, y cargar el pecado de toda la and humanidad, he took all the sin upon him, para que a través de Él recibiéramos el perdón de nuestros pecados. through him we could receive the forgiveness of sin. Esa justicia que Él cumplió ahí en la cruz That righteousness that was fulfilled on the cross fue impuesta a la vida de cada uno de nosotros que no teníamos la capacidad de cumplir con la ley. that righteousness has been put in each one of us, that we have not the capability of fulfilling the law. La justicia que Él obtuvo fue impuesta sobre nosotros. The righteousness that he has accomplished has been put upon us. Y ahora nosotros, no por nuestra propia justicia, Not by our own righteousness, porque la palabra dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios. because our righteousness, our good works are below what God intended. Ahora es por esa justicia que nos fue impuesta por nuestro Señor Jesucristo. And that righteousness that was put upon us Somos llamados justos. through Christ, we are called Somos holy. llamados santos. We are called holy, we're called saints. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Sin doesn't conquer us anymore. Ahora nosotros somos parte de la promesa de salvación No, we are part of the promise of salvation que se le había dado a Abraham, that was given to Abraham. diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. And you, all the nations of the earth will be blessed. Somos salvos por esa obra de justicia que nuestro Señor cumplió. We are saved by that works of righteousness that the Lord fulfilled. Y por medio de Él somos bendecidos y por medio de Él hemos recibido la presencia del Espíritu Santo. Through him we are blessed. Through him we have received the presence of the Holy Spirit. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5:21. So we're going to go to 2 Corinthians. (5:21). Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y fíjese cuál era el propósito. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him he might become the righteousness of God. For in him we might become the righteousness of God. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. We are the righteousness in Christ, through Jesus Christ. Y eso nos debe de llenar de gran gozo, de gran alegría. We must be very happy about this, great joy because of this. En el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, se reveló la justicia de Dios. In the good news of the gospel, the righteousness has been revealed. La justicia de Dios no se podía abolir, The righteousness of God was not able to be obtained. porque la palabra de Dios permanece para siempre. The word of God stays forever. La justicia de Dios se tenía que cumplir The righteousness had to be fulfilled. al pie de la letra. According each
detail of it. y fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. And it was fulfilled by Christ. Por eso la palabra nos enseña más el justo That is why the words teaches us that the just, por the la righteous, fe vivirá. the righteousness by faith they must live. Por la fe en aquel que cumplió toda la justicia de Dios. Through him we're able to fulfill all the righteousness. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Mateo 5:17. We're going to go to Matthew 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. For truly I say to you, until heaven and earth passes away, not an iota, not a dot will pass from the law into all it's accomplished. Así que nosotros, por medio de la fe, hemos recibido la salvación. Through faith we have received salvation. Porque por medio de la ley estábamos completamente reprobados. Because in the law we were not able to fulfill this. Aunque la ley no fue para nosotros, la ley fue exclusiva para el pueblo judío. Even though the law wasn't for us, it was just for the Jewish people. Cuando el Señor hizo esa obra de redención When the Lord did that works of redemption, y ascendió al cielo and he went to heaven después de su resurrección, after his resurrection, Él había dado la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. he had given the promise of the Holy Spirit. Y estaban aquellos discípulos esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. And those people were waiting for the Holy Spirit. Y aquel día de Pentecostés, In the day of Pentecostal, aquellos hombres estaban unidos en oración, those men that were united in prayer en unidad. and unity, Cuando de repente dice la palabra que vino un viento recio when suddenly this great wind came, y llenó el lugar donde todos ellos estaban. and it filled the place where they were, Y era el Espíritu Santo derramándose en la vida de cada uno de aquellos 120 que habían creído en el Señor Jesucristo, it was the Holy Spirit fulfilling each one of them who had believed in the Lord, que habían sido salvos por haber creído en nuestro Señor who Jesucristo. have been saved by believing in our Lord Jesus. Y en ese momento estaban recibiendo la promesa de la venida del Espíritu And in Santo. that moment, they were receiving the promise of the Holy Spirit. La venida del Espíritu Santo que haría una obra interna en ellos The works of the Holy Spirit that had given eternal life y los capacitaría para seguir en la obra de Dios. and gave them the capability of continuing in the works of Y God. después que fueron llenos y se les dieron lenguas como de fuego, And after being filled with the Holy Spirit and given them tongues of like fire, empezaron a profetizar, empezaron a hablar la palabra del Señor, a evangelizar. they started to evangelizing. Y en aquel momento hubo una cosecha de almas muy grande para la gloria de Dios. And a lot of people believed to the glory of God. Y Pedro And Peter fue usado por el Señor grandemente. Peter was used greatly by the Lord. El Señor estaba preparando el momento de la entrada de los gentiles a esta gracia maravillosa. The works of the Gentiles were going to come in. El to the Señor works of the preparó grace. la casa de Cornelio, la familia de Cornelio. The family of Cornelius was being prepared. El Señor preparó a Pedro. Peter was being prepared. Pedro estaba orando. Peter was praying. Cornelio estaba orando. Cornelius was praying. Y por medio de Dios fueron guiados para que Pedro fuera a la casa de Cornelio. And Peter was supposed to go to Cornelius' home. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, And when Peter went to Cornelius' home, ahí Cornelio empezó a hablar de esta salvación tan grande. and there Peter talked about the salvation of this great salvation. Ahí Cornelio empezó a hablar de la obra de nuestro Señor Jesucristo. There Cornelius talked about the works of Jesus Christ. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro estaba hablando de la obra de nuestro Señor, And when Peter was talking about the works of God, el Espíritu Santo se derramó también sobre ellos en ese momento. and the Holy Spirit was there in their lives, Y ellos también fueron llenos del Espíritu Santo. and they also were fulfilled by the Holy Spirit.
Y Pedro se asombró de lo que Dios estaba haciendo. And Peter was amazed of what the Lord was doing. Y él creyó que la promesa no era solamente para el pueblo judío, sino que también había entrada para el pueblo gentil, que éramos nosotros. And Peter realized that it wasn't only the promise for the Jewish people, but it was also for the Gentiles. El pueblo gentil que no había conocido la ley. The Gentile people that have not known the law. El pueblo gentil que no había servido bajo la ley. The Gentiles that did not fulfill the law or did not know the law. Estaba recibiendo por fe They were receiving by faith la llenura del Espíritu Santo. the fulfillment of the Holy Spirit. Porque el Señor le dijo a Pedro, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Because the Lord told Peter, do not call just common what I have cleansed. Así que nosotros hemos sido limpiados de todas nuestras transgresiones, We have been cleaned from all our transgressions. limpiados de todos nuestros We pecados. have been cleaned from all our sins. Aunque no practicamos los estatutos de la fe judía, Even though we didn't practice the law of the Jewish people, porque ni siquiera los conocíamos. we didn't even know about this. Estábamos ajenos como gentiles We were far away from, as Gentiles, de ese pacto que Dios estableció sobre Abraham. of that pact that was established between Estábamos Abraham and lejos God. de la ciudadanía de Dios. We were away from the citizenship No of God. habíamos practicado las obras de la ley, We did not practice the works of the law. pero oímos con fe. We heard by faith. Nosotros oímos con fe We hear by faith. el evangelio de gracia, The gospel of grace, el evangelio de salvación. the gospel of salvation, Y la señal de que usted oyó con fe ese evangelio and the sign that you have listened to the gospel. fue la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. It was the presence of the Holy Spirit in your life. La presencia del Espíritu Santo que está con usted. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, está con usted. And the presence of the living God living in you, the creator of heaven and earth that lives in you. Esa fue la señal de salvación sobre el pueblo gentil, That was the sign of salvation for the Gentile people. que había sido derramado el Espíritu Santo igual que con el pueblo judío. That the Holy Spirit was with the Gentile people as well as with the Jewish people. Y el pueblo judío, el pueblo gentil se empezó a añadir a la iglesia. And the Gentiles were added to the church. Judíos y gentiles se empezaron a unir por la fe Jews and Gentiles were united by en faith esta salvación tan in grande. this salvation, this great salvation. Pero empezó a haber una controversia, But there was a great controversy. empezó a haber un problema. There were problems. ¿De qué manera In which way? los gentiles iban a vivir su fe? In which way the Gentiles were going to live their faith? ¿Era necesario que guardaran las obras de la ley? Was it necessary to follow the works of the law? ¿Era necesario que se circuncidaran? Was it necessary for the Gentiles to circumcise? ¿Era necesario que guardaran el sábado? Was it necessary to follow the Sabbath? No. No. Ellos fueron salvos por fe. They were saved also by faith. Sin embargo, había un grupo de judíos Even though there was a group of Jewish people, que decían que los gentiles, they were saying that the Gentiles, para ser salvos, to be saved, se tenían que they circuncidar. had to circumcise. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15. We're going to read in Acts chapter 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Número 2, como Pablo y Número Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. Nos pasamos al 4. Y Let us llegados go. a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Moving on to verse 4. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verse 5, but some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. And after there had been much debate, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days God had made a choice among you that by the mouth of the angel should hear the word of the gospel and believe. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Fíjese qué hermoso. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. How beautiful is this? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, y purificando por la fe sus corazones. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. El pueblo gentil no está obligado a guardar ninguna ordenanza de la ley. The Gentiles are not obligated to follow any laws, laws of Moses. En cuanto a lo que es ceremonial, Everything that's ceremonial. Cristo fue ofrecido como una ofrenda perfecta. Christ was offered as a perfect offering. Cristo es nuestro sumo sacerdote. He is the high priest. Cristo estableció un mejor pacto sobre nosotros, el pacto de la gracia, sin la necesidad de las obras. He established a pact with us, a commandment with us through grace. Y aquí ellos llegaron a una conclusión. And here they came to a conclusion. Y ellos dijeron qué era lo que se tenía que hacer con el pueblo gentil, cómo debía de vivir el pueblo gentil su fe. And they concluded how the Gentiles should live their faith. Nos pasamos al versículo 28. Now we're going to read in verse 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Fíjese, cualquier decisión que ellos tomaban la ponían bajo la voluntad de Dios. For it has seemed too good for the Holy Spirit. This is how they would conduct business. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis pasarlo bien. That you abstain from what lay on you no greater burden than these requirements. That you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourself from these, you will do well. Farewell. Aquí se establecieron 4 puntos Here are 4 points en los cuales teníamos que tener cuidado. where we have to be careful. ¿Qué son qué? Que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos, To abstain from what is sacrificed to the idols, de sangre, from blood, de ahogado, from de fornicación. anything being strangled, and from sexual immorality. Y luego dice que si nos abstenemos de esto lo haremos bien. And if we abstain from all these things, we will do well. Aquí no se menciona ni la circuncisión, We don't see here the circumcision. ni se menciona guardar el sábado, We don't see anything about the Sabbath. ni se menciona ninguna otra ordenanza de la ley de Moisés. We do not see any other ordinance from the law of Moses. Esta fue la manera como el pueblo gentil, añadido a las promesas del Señor, a la salvación por fe, This is how the Gentiles that were united empezó a vivir su comunión con Dios.
they started living their communion with God. A lo largo del tiempo vinieron problemas sobre las iglesias Throughout time, there have been different challenges within the church. y estos problemas se fueron resolviendo mediante cartas. And these issues were resolved through letters. Y a través de estas cartas que quedaron establecidas como parte del canon, parte de nuestra fe, And these letters who are established together within our Bible, se nos añade más acerca de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. and this is all added for us to how to live our Christian life. Así que nosotros somos salvos por medio de la fe, no por obras, So we are saved by faith, not by any works, sino porque nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley because our Lord Jesus Christ has fulfilled the whole law. y compartió con nosotros los gentiles esa justicia. And he shared with us that righteousness. Entonces ahora nosotros debemos de vivir nuestra vida And now we must live our life de acuerdo a la voluntad de Dios, according to the will of God, vivir nuestra vida en fe, living our life through faith, sometidos a la voluntad del Señor. submitting to God. Y vamos a ver lo que dicen algunos versículos. We're going to see a few verses. Vaya por favor conmigo allá a Romanos capítulo 8. We're going to go to Romans chapter 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, For God has done what the law weakened by the flesh could not do. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. in order that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. El fin de la ley es Cristo. The end of law is Christ. El principio de la gracia es Cristo. The beginning of grace is Christ. De la gracia para salvación. The grace for salvation. Y el Señor nos dice, The tanto Lord- en el Antiguo como el Nuevo Testamento, The Lord tells us in the Old and New Testament que la ley se cumple that the law is fulfilled en la ley del amor. in the law of love. Vamos a ver ahí mismo en Romanos capítulo 13. We're going to go to Romans chapter 13. El versículo 9. And verse 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. For we know in part and we prophesy in part, but we know perfect comes and no partial will pass away. Romanos 13:9. 13:9. Oh, okay. So, my bad. Aleluya. Voy a leer el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es que el amor. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet. Any other commandment are summed up in one word. You should love your neighbor as yourself. Love does not wrong to a neighbor, therefore love is still the fulfillment of law. Así que la demanda de Dios para cada uno de nosotros, So the demand of God for each one of us, y en esto cumplimos toda la ley, hermanos. and in this we fulfill the whole law, Toda la ley. the whole law. Amarás a Dios You will love your God con todo tu corazón, with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, con todas tus fuerzas, with all your strength, con toda tu mente. with all your mind. Nos está diciendo, amarás a Dios con todo tu ser. You will love your God with everything who you are, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. and you will love your neighbor as yourself. Ámate
Ama a tu familia. Love your family. Ama a Dios. Love God. Y de esta manera tú estás cumpliendo la ley del Señor. And in this manner, you're fulfilling the law of God. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Through faith in Jesus Christ, Ya no somos guiados por la carne, we're no longer guided by the flesh. ahora somos guiados por el Espíritu, que es la ley de la vida. We're now guided by the Spirit, who is the law of Para life. todos los que estamos en Cristo Jesús. For all of us who are in Jesus Christ. Amén. Amen. Póngase de pie, por favor. Let us rise. Aleluya. Hallelujah. Bendito sea el Señor, Blessed be his name. porque desde el Antiguo Testamento Because from the Old Testament, ya se había profetizado it was already prophesied salvación para los Salvation. gentiles. for all Gentiles. Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento. Christ was there in the Old Testament. El Evangelio estaba profetizado en el Antiguo The Testamento. gospel was prophesied in the Old Testament. Pero cuando llegó el tiempo, When time came, vino nuestro Señor Jesucristo, our Lord Jesus Christ came, lleno de gracia, full of grace, lleno de verdad, full of truth, para salvar to save no solamente a su pueblo judío, not only his own people, sino también al pueblo gentil. not only his own people, the Jewish Y people, le but damos la also, gloria y la honra al Señor, but also the Gentiles. We give glory and honor to porque el God Espíritu Santo da testimonio. because the Holy Spirit gives testimony, El Espíritu Santo le da testimonio de que usted ha sido salvo. that the Holy Spirit gives you testimony that you have been saved. El Espíritu Santo le da testimonio de que usted es hijo de Dios. The Holy Spirit gives testimony that you're a child of God. El Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado. The Holy Spirit has freed us from the law of sin. Es la garantía de nuestra salvación. He is the guarantee of our El salvation. pago adelantado de nuestra He salvación. has paid our salvation. Así que el justo por la fe vivirá. The righteous shall live by Amén. faith. Vamos a seguir viviendo por fe, Let us live by faith. pero también vamos a aprender Let us continue living by faith and let us learn. a caminar en el amor. And let us walk in love. Porque de esta manera cumplimos toda la ley. Because in this manner we fulfill the whole law. Aleluya. Vamos a Hallelujah. orar. Let us pray. Bendito Padre Celestial, le doy gracias, mi Señor, por su preciosa palabra, mi Señor, que día a día, Padre, nos sigue hablando al corazón. Le adoramos y le exaltamos, mi Señor, y le damos toda la gloria y toda la honra que usted se merece. Y las gracias, mi Señor, porque hasta el día de hoy usted nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando, nos sigue fortaleciendo, nos permite, Padre, poder disfrutar de su presencia, Señor, por esta salvación tan grande que usted nos ha dado. Oh, mi Dios, gracias le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Y yo le suplico, Padre, que nos ayude, Señor, a seguir viviendo por medio de la fe, a seguir viviendo confiado en su presencia, confiados en sus promesas, confiados en su bendita gracia, mi Señor. Siga obrando en medio de nosotros, mi Señor, y llénenos de su Santo Espíritu, Padre. Llene nuestros corazones de ese amor, Señor, que necesitamos, mi Señor, para amar como usted lo dice en su palabra, para amarle a usted con todo nuestro corazón, para amar a nuestro prójimo con todo nuestro corazón y también amarnos a nosotros mismos como usted lo ha dejado establecido. Oh, mi Dios, le doy gracias en este día en el nombre de Jesús por su bendita palabra, mi Señor. Siga bendiciendo a mis hermanos con su presencia, con su gracia, mi Señor, y así le damos gracias por este servicio que usted nos ha permitido estar. Reciba, mi Señor, como siempre, toda la gloria y toda la honra por siempre en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Hallelujah.